Bueno, antes de empezar, esta semana estuve revisando algunos videos. Para los hermanos que no saben, tenemos un canal de YouTube, se suben todas las predicaciones. No es lo mismo, pero ayuda. Y no es lo mismo. Y estuve revisando, hay predicaciones de mucho tiempo. Está toda la serie de Hechos, por si acaso. Entonces puede revisarla. Eh, y hay buenas cosas. De hecho, yo no me gusta ver mis propias predicaciones, pero estuve viendo algunas y hay buenas cosas, muy buenas cosas, muchísimas buenas cosas. Hay cosas que yo no me acuerdo haber dado. Y me puse a ver algunos videos y dije, eso dije yo. Wow, está bueno. No lo que yo dije, lo que estaba en la palabra, está muy bueno. Y es bueno recordar esto porque para los entendidos, eh, por un tema de tiempo, yo no voy a poder dar estudios bíblicos por algún tiempo bastante largo, ¿no? Entonces, si tiene tiempito, vuelva a revisar las predicaciones. Hay cosas bastante buenas ahí. Bueno, todo es bueno, pero hay temas bastante profundos ahí. En cuestiones de temas de mujeres, hay más visitas, más vistas. En temas de cosas de varones, tristemente no hay muchas. Y hay temas, por ejemplo, nosotros vimos las estaciones del varón. Y el que ve esa predicación va a entender muchas cosas acerca del varón, de cómo funciona su cerebro. Iba a decir pequeñito, pero su cerebro. Pero así funciona. Entonces, dese, dese una vueltita por el canal. Ahí están todos los videos. Eh, Sepa usted que a veces ha sido una lucha esto. No es tan fácil. Es un canal muy chiquito, pero, pero a veces como que han querido cerrar y ahí tengo que estar mandando correos por aquí y por allá. Porque así es. Todo lo que no tiene nada que ver con el mundo, todo lo que va en contra del mundo, siempre va a tener cierto rechazo. Ahora, ¿por qué hablo de todos estos videos y toda esta información? Porque me di cuenta, hermanos, que a pesar de que nosotros hemos estado aquí domingo tras domingo, hay muchas cosas que no han cambiado. Demasiadas cosas no han cambiado. Sí, Pablo dice, ustedes ya deberían estar siendo maestros. Y no, y siguen comiendo cositas suaves. Pero algunos de ustedes ya deberían ser maestros, a maestros, maestros, tener escuelas como en la antigüedad, sabáticas, tener ya sus grupitos, ya matrimonios ya no deberían estar lidiando con algunos temas bastante delicados, no, ya deberían ser maestros de vida, maestros de matrimonios, pero aún así siguen con las mismas cosas. Nosotros hemos tenido algunas sorpresas aquí en la iglesia. Cuando se pregunta algo y los hermanos no saben contestar, obviamente eso es falta de estudio de la palabra. Si te preguntan qué es providencia y tú dices, no sé, es un término teológico bastante complicado. Bueno, es que no has entendido lo que es la providencia y por eso no lo conoces. Entonces sí nos hemos dado algunas sorpresas, sí hemos recibido algunas sorpresas. De hecho, yo he recibido algunas sorpresas bastante tristes de, de jovencitos que contestan algunas cosas con- con cosas bastante raras. Y yo digo, ¿qué están haciendo los papás por contestar eso, por cuidar su vida, por instruirles? Eh, El primer ministerio está en casa. Entonces, ¿qué pasa con esas connotaciones tan raras que tienen algunos jóvenes? ¿Qué pasa con los padres? ¿Por qué no están instruyendo? O sea, ya deberían estar siendo maestros, pero aún así siguen comiendo cosas, siguen tomando leche. Y, y si tenemos tanto material solo en algo tecnológico como es un canal de YouTube, y venimos todos los domingos aquí y decimos amén, amén, amén a todo lo que se dice aquí. Y después vas a casa, no pasa nada. Luego regresas el siguiente domingo y sigues diciendo amén. Y luego se dan clases y se hacen preguntas y sigues con las mismas cosas, sigues con las mismas incógnitas. Entonces algo está pasando.
Entonces ya deberían ser maestros algunos. Y de hecho, algunos piensan que son muy jóvenes. En la época de Jesús, 35 años ya era viejo, muy viejo. Ya les llamaban ancianos. Y algunos ya pasan de eso y todavía no son maestros. Entonces, me sigue preocupando esto porque estamos aquí domingo a domingo y no pasa nada. Sí, no pasa nada. Y hay algunas cosas que hay que aprender, pero hay otras cosas que hay que dejar de, hay que desaprender. ¿Sí? Entonces, el por qué pasa esto, por qué no aprendemos, por qué ya no somos maestros. Algunas mujeres deberían ser maestras de mujeres jóvenes. No lo son, porque siguen lidiando con este tipo de cosas. ¿Por qué no pueden controlar su carácter? Y a ese carácter le llaman carácter fuerte cuando es carácter débil. Ah, entonces, sí es preocupante, porque hermanos, domingo a domingo estamos aquí, pero siguen teniendo los mismos problemas. ¿Cómo le llaman a eso? La palabra que menos me agrada, proceso. Le dicen estamos en el proceso. No, es que yo no conozco tanto de la palabra. Y hoy, Dios mediante, hermanos, vamos a ver algo impactante que quiero que lleguemos a entender acerca de la escritura y cómo es este tema de la salvación y cómo es el tema del evangelio, cómo funciona, cómo realmente funciona. Si entendemos lo que está aquí en la escritura, que es bastante sencillo de entender, ni siquiera es oculto, ni siquiera tiene este tema de la escritura hebrea, que da vueltas, da vueltas, como Romanos 8:28, es súper complicado. Si usted entiende esto que es sumamente sencillo, pues algo tiene que cambiar aquí. Entonces, es importante que usted entienda que si viene todos los domingos, algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Miren, ¿cuánto estudié en el seminario? 3 años. En 3 años tú ya sales de teólogo. ¿Cuántos años usted tiene de cristiano? Algunos 20 años. Usted ya debería ser maestro de maestros de maestros. Y no es así. Y siguen lidiando con los mismos problemas. Entonces, hay un problema aquí en cuanto a cómo nosotros entendemos la salvación y cómo funciona la salvación. Entonces, el día de hoy y la próxima semana, Dios mediante, en 2 semanas nosotros vamos a ver cómo funciona el tema de la salvación. Y es sumamente sencillo como la palabra nos explica. ¿Cómo nos explica? Con ejemplos, ¿sí? Con vidas, así nos explica. Entonces, para los que nos visitan y para los que nos visitan hace tiempo, que no vienen, estamos viendo la serie de Hechos, estamos recorriendo todo Hechos, y ya vamos en el capítulo 16 de Hechos. Así que abra su palabra en Hechos 16. No importa la versión. Últimamente yo estoy utilizando la versión nueva, versión de las Américas, por un tema que es más complicada esa versión. Y si es más complicada, te incita a buscar más. ¿Sí? Entonces, por eso estoy utilizando esa versión. La versión que usted tenga está bien, no importa. Dice Hechos 16:25. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y cadenas de todos, todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te vayas, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces Pablo había estado enseñando por varios días a mujeres. Recuerden que Pablo va a una sinagoga y según la ley judía, si había 10 hombres judíos, varones, hombres judíos, en un sitio, no importa la ciudad, se tenía que instaurar una sinagoga, un lugar de aprendizaje. Pablo va con su equipo, con sus 3 amigos, y se encuentra que en la sinagoga solo había mujeres.
Y en esa sinagoga había una mujer llamada Lidia, que era una gentil que había desechado toda su cultura y que había creído en el Dios de los judíos. Entonces, tenga en mente esto. Pablo enseñó por varios días tomando la casa de Lidia. Cuando Lidia se convierte al cristianismo, dice, Pablo, te doy mi casa. En mi casa como centro evangelístico. ¿Sí? Y por el trabajo de Lidia, la casa también era su lugar de trabajo, su lugar donde estaba la empresa, ¿no? Entonces, toma mi empresa, toma mi casa, si necesitas algo, aquí estoy. ¿Sí? Y les da alimento, les da cobijo, les pone todo a la disposición de Pablo y su equipo. Entonces, ya no era un secreto para nadie, porque Pablo había enseñado varias veces y dice que caminaba, entonces iba de la casa de Lidia al lugar de oración, donde solo enseñaba a mujeres, no a varones. Entonces ya no era secreto a nadie porque dice que la pitonisa acosaba todos los días a Pablo y su equipo mientras ellos se dirigían a enseñar. Entonces, Pablo, en casa de Lidia, iba a enseñar esta sinagoga, donde solo había mujeres, y se tomaba un tiempo para ir allá. Entonces, todos los días la pitonisa, esta mujer que tenía el espíritu de adivinación, que sí existe, pero es de Satanás, sí existe. Entonces, acosaba a Pablo y su equipo diciendo que este es el Dios que salva, ¿no? Burlándose. Dice el versículo 16, mientras íbamos al lugar de oración, la sinagoga, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Entonces, suena bonito, pero ustedes recuerdan que esto es una ironía. O sea, ella se estaba burlando. Estos son los que salvan, ¿no? Estos. Versículo 18. Esto lo hacía por muchos días, porque Pablo enseñaba por muchos días. Pero desagradando esto a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu, ni siquiera a la muchacha, sino al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesús, de Jesucristo, que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. Entonces todo estaba bien hasta que Pablo se metió con el negocio de los sacerdotes del templo de Apolos. Y es bastante interesante, hermanos, porque uno de los temas más delicados que uno tiene al momento de predicar es el tema del dinero. Cuando te topan el dinero, ahí saltas. Sí, ahí saltas de una. Cuando te topan el bolsillo, ahí saltas de una. Muy rara vez topamos el tema del dinero aquí, pero cuando topan, hermanos, saltamos como, como ¿qué? Capulines. Exacto. Versículo 19. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Entonces, recuerden, Pablo y Silas, no, Pablo y su equipo estaban enseñando por varios días. Iban de la casa de Lidia a este lugar. Entonces caminaban y la muchacha pues salía al encuentro y le decía, estos son los que predican del Dios de la salvación. Esto se vio todo por los días que estaba Pablo en esa región, en Filipos. Entonces es obvio, hermanos, que los sacerdotes, que eran amos de esta muchacha, sabían lo que estaba sucediendo, pero no hicieron nada. ¿Sí? Y Pablo y su equipo estaban enseñando el Evangelio. Y había sacerdotes del templo de Apolos que sabían lo que Pablo estaba haciendo, pero no dijeron nada. Hasta que toparon su bolsillo. Y ahí es cuando saltaron. Así que no fue la enseñanza de Pablo lo que causó el problema, sino que Pablo se atrevió a topar el tema del negocio. Y ahí es cuando ya dijeron, esto ya se pasaron, ¿no? Y esto causó todo un alboroto. No fue el mensaje, fue que toparon el bolsillo, cómo se ganaban la vida. Si te dicen a ti, oye, tú no tienes por qué robar. No es que sobró un lapicito en la oficina y me cogí para mis hijos. Tú dices, no, eso no hace un cristiano. Un cristiano es, pero recto, intachable.
Y está bien que te hablen del amor, de la pareja, y dices, ay, qué bonito, pero cuando te topan esos tipos de temas, tú dices, no, y saltas, ¿no? Porque es un tema de negocio para ti. Cuando te topan el bolsillo, ahí saltamos. Es común ver esto. Entonces no fue la enseñanza de Pablo lo que él predicaba, fue cuando topó el negocio, ahí cuando saltaron. Versículo 22, la multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándose sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Entonces, algunos detalles de aquí. El castigo de Pablo y Silas ocurrió en el día. Tengan en mente esto porque son detalles importantes. El castigo de Pablo y Silas ocurrió en el día, en un lugar descubierto, en el lugar donde la ciudad presenciaba y participaba de juicios. En la antigüedad había unos atrios descubiertos, entonces, si había juicios, si había un debate, iban a esos atrios como que fuera un espectáculo. De hecho, sí era un espectáculo. No había internet, no había Netflix, no había nada, hermanos. Así que si había un debate de dos maestros que se encontraban o un maestro de Grecia que venía, entonces toda la ciudad iba a estos lugares porque era interesante y era su forma de diversión. Entonces vinieron no, un maestro y tres ayudantes a enseñar cosas raras. Entonces el vecino le cuenta a la vecina y dijo, vecinita, vecinita, arrestaron a unos y las dos fueron y se sentaron en el atrio porque era su forma de diversión, ¿no? De entretenimiento. Entonces, esto se dio en el día y en un lugar descubierto el castigo de Pablo. Así que toda la ciudad presenció el castigo de Pablo. Todos los judíos, no, todos los juicios que se iban a dar ahí serían un espectáculo para el pueblo, así que nadie iba a perderse. Esto era importante, ¿no? Ahora, ¿quién se perdería un espectáculo cuando no hay Netflix, cuando no hay internet? Nadie. ¿Sí? Si eso te llama la atención, voy allá. ¿Sí? Es interesante que todo el pueblo posiblemente vio que Pablo y Silas se fueron azotados. Entonces, esto no se dio en la noche, se fue dado en el día. A propósito de esto, hermanos, ¿por qué menciona Pablo y Silas? Porque también había Timoteo y Lucas. ¿Dónde quedaron Timoteo y Lucas? Alguien se preguntó, porque era un equipo. Era Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. ¿Dónde quedaron Timoteo y Lucas? Porque dice Pablo y Silas. ¿Por qué no aparecen en la escena? ¿Por qué arrestaron solamente a Pablo y Silas? Bueno, Timoteo y Lucas, si usted recuerda, por su ciudadanía gentil y romana, no serían apresados. ¿Por qué? Porque si apresaban a ciudadanos romanos, les venía toda Roma. Entonces, estaban los cuatro yendo, viene la pitonisa y empieza a burlarse de ellos. Pablo se da la vuelta y dice, ya, y muere ese espíritu, y los sacerdotes se dan cuenta y arrestan a Pablo y a Silas, y no a Timoteo y a Lucas, porque dicen, estos son blancos, no toquemos. Pero Pablo y Silas, que eran morenitos, dijeron, estos no son romanos, entonces vamos a arrestarlos. Y se llevaron a los morenitos como siempre lo hacen. Eh, por eso no aparece Lucas y Timoteo en la escena, porque dijeron, estos son romanos, entonces no los vamos a topar porque nos metemos en un problema. Ahora, vamos a separar el mensaje en dos partes. La primera vamos a ver a Pablo y a Silas y la diferencia entre lo natural y lo sobrenatural. Eso es lo que vamos a ver. Y la segunda parte es el carcelero y su familia y el impacto de la salvación. Así que vamos por partes, como dijo. Pablo y Silas, ¿ya? Y la diferencia entre lo natural y lo sobrenatural. ¿Cuál es la diferencia? Nos da Pablo y Silas. Versículo 23. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo.
Así que Pablo y Silas serían tratados como los criminales más despiadados. ¿Qué dijeron ellos? ¿Cuál fue su crimen? Ni siquiera fueron con la muchacha. Dijeron, oye, espíritu, sálete de ahí. Y se murió el espíritu. Y la muchacha ahí se cayó. Algo pasó con la muchacha y todo el pueblo le llevó a la casa. ¿Cuál fue su crimen? Yo diría ninguno, porque ni siquiera fue por la muchacha. Fue por el espíritu. Pero los trataron como los criminales más despiadados. No solo serían azotados, sino que serían colocados en el calabozo más profundo, que traducido es alcantarilla, es decir, del calabozo, hay los calabozos más profundos y después está la alcantarilla, donde pasaban, ya saben, las heces, hermanos, las heces, ¿sí? Y, y la orina, hermano, la orina, ahí. O sea, ahí les metieron a Pablo y así las. Tengan en mente esto, porque es sumamente importante estos detalles. Y en lo más profundo los metieron. Y les pusieron cepos en los tobillos. Creo que tengo ahí, pero esa imagen es lo que sucedió. Esos cepos son esos de ahí. No sabría explicarlo, ¿no? Con cadenas de tabla, ¿no? Algunos han visto en las películas que les ponen en el cuello y los brazos. Esos son cepos, pero ellos los pusieron en los tobillos. Esto causaría, hermanos, que si Pablo y Silas quisieran descansar, ¿cómo tenían que colocarse? Imagínense. Si Pablo y Silas querían descansar, ¿cómo lo harían? No, pues se tendrían que colocar sobre sus espaldas, ¿no? ¿No creen? No podían pararse, no podían girarse, pero tenían que ponerse sobre sus espaldas. Pregunta, ¿dónde les pegaron los azotes a Pablo y Silas? En las espaldas. Entonces, esto de ponerle cepos en los tobillos, porque tranquilamente podían ponerle solamente cadenas, era un tema, hermanos, yo me quiero vengar, o sea, voy a dar todo lo peor del mundo. Entonces, ya están lastimadas las espaldas, ya están abiertas las heridas, entonces te voy a poner cepos en los tobillos. ¿Para qué? Para que si tú quieres descansar, te acuestes sobre tus espaldas y te duelan más, porque están las heridas abiertas. Entonces, cualquiera que viera el estado de estos dos hombres pensaría, oye, la ofensa que cometió Pablo y Silas debió ser terrible porque, mira, ni siquiera les dejan descansar. Nada, o sea, todo está eh, dicho para que ellos ni descansen ni la pasen bien. No fueron puestos en un calabozo normal, sino al fondo, o sea, al fondo donde pasaban los excrementos, donde pasaban los orines, y les pusieron también cepos. Alguien dijo, un comentarista dijo, incluso es posible que ellos estuvieran ni siquiera en un banquito, sino estuvieran en el piso, donde pasaban todos los excrementos y ellos, pues, recibiendo todos los excrementos. Entonces, si alguien pasa por ahí y dice, ah, mira, estos dos hombres han de haber hecho algo terrible, no hicieron nada. Pregunta, ¿qué haría usted en esta situación? Yo anoté algunas cosas, quejas, llanto, desesperación. Son algunas de las cosas naturales que nosotros tendríamos en esa situación. Versículo 25, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. ¿Qué haríamos nosotros? Quejas, llanto, desesperación. ¿Por qué me pasa esto? Libéreme. Yo no hice nada. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Oraban y cantaban himnos a Dios. Una gran diferencia, ¿no? Gran diferencia. Si en cosas pequeñas nosotros nos quejamos de, ay, nos están hablando del bolsillo, del dinero, me están hablando a mí, que no soy bueno, que soy un pecador, y te quejas y te frustras de, ay, esto, yeah. Imagínense Pablo y Silas ahí, en toda esa situación. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Ni se quejaron, ni lloraron, ni nada. Oraban y cantaban himnos a Dios. ¿Y qué dices tú? No, es que estoy en el proceso. Yo no soy Pablo, yo tampoco soy Silas. ¿No? Yo no vi al Señor. Yo todavía soy un recién nacido. Tengo 20 años en el cristianismo.
Todavía soy un recién nacido, todavía sigo aprendiendo. Y te sigues quejando de la situación económica, te sigues quejando de que solamente tienes arroz con huevo cuando otros no tienen nada. Entonces te sigues quejando. ¿Qué hizo Pablo y Silas en esa situación? Oraban y cantaban himnos. Gran diferencia. Ahora, tengan en mente esto. Quejas, llanto, desesperación es una reacción natural. Es lo mínimo que se va a esperar. Pero hay otra reacción. Hermanos, todos vamos a estar de acuerdo de que lo que hicieron Pablo y Silas de orar y cantar himnos a Dios en esa situación no es una respuesta natural. La respuesta natural es la queja, el llanto, la desesperación, no sé, la crítica, el insulto, eso es algo natural. Pero lo que hicieron Pablo y Silas no fue natural. Entonces, algo estaba pasando. ¿Por qué ellos respondieron de esa manera y nosotros respondemos de otra manera? ¿Cuál es la diferencia? Porque Pablo y Silas son hombres comunes. No tienen alas, no vuelan. O sea, algo está pasando porque ellos son comunes y nosotros también somos comunes. Entonces, ¿qué está pasando? Capaz Pablo y Silas fueron criados en un ambiente cristiano, ¿no? Entonces, como son cristianos, ellos tienen una mente diferente. Y no es así. Pablo y Silas no, para nada. Entonces, había algo en Pablo y Silas que causó que ellos respondieran con himnos y oración en una situación que era tremendamente difícil. Y nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. Así que no es una respuesta natural porque no es algo natural. Parece retórico, pero no. O sea, no es una respuesta natural porque no es algo natural. Lo que está pasando con Pablo y Silas no es natural. Lo natural es la queja, el llanto, la queja, la desesperación. Pero lo que está pasando con Pablo y Silas no es natural. Así que no es una respuesta natural. ¿Cómo le llamamos nosotros? Sobrenatural. Es decir, que va más allá de lo natural. La respuesta de Pablo y Silas es sobrenatural. No natural, sobrenatural. Versículo 25 dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Piénselo, un terrible dolor en sus cuerpos, eh, heridas abiertas, incomodidad. ¿Alguna vez ha pasado horas y horas sentado? Si en sillas cómodas es doloroso, hermano. Imagínese. Y uno se queja, no, ay, esta silla. Yo también me sé quejar. Ay, esta silla. Ya está vieja. Imagínese. Sueño, cansancio, porque yo decía, quiero dormir un poquito. Y si se ponían así, estaban incómodos. Y si se ponían así, el dolor de espalda. No dolor de espalda como a nosotros nos duele de, ay, no, el dolor de heridas abiertas, entonces sueño, cansancio, hambre, porque posiblemente ni siquiera les dieron de comer, y si les daban de comer en un lugar donde pasaban todas las cosas, imagínense lo que iba a pasar con ellos. Así que gracias a Dios no les dieron de comer. Entonces, sueño, cansancio, hambre, incomodidad, heridas abiertas, un terrible dolor en sus cuerpos, recluidos en un lugar oscuro, porque no les prendieron una velita, hermanos. Nada. Frío, apestoso como nunca lo hemos experimentado. No estaban en una iglesia cómodos en sillas blancas que se moldan a nuestro ser. No estaban calientitos porque afuera está haciendo frío, afuera está lloviendo y aquí hay calefacción. No estaban en una iglesia. Estaban en lo más profundo, en la alcantarilla. ¿Qué fue eso sobrenatural que causó que Pablo y Silas cantaran en lugar de quejarse? ¿Qué pasó? Para responder esto, nos es necesario regresar unos cuantos libros. Y le invito a que regresen unos cuantos libros, pero también anoten sus Biblias este texto, Mateo 5:11.
Dice Mateo 5:11, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrese porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Esta partecita es parte de la identidad de un ciudadano del reino de Dios. Interesantemente, nosotros también lo aprendimos aquí. Todo esto, las bienaventuranzas son la identidad de un ciudadano del reino de Dios. Si tú dices, yo me voy al cielo, yo soy un ciudadano del reino de Dios, tú tienes que tener estas cosas. Esta partecita, versículos 11 y 12, es parte de la identidad de un ciudadano del reino de Dios. El regocijo en una situación difícil no es natural. No es una respuesta natural. Es una respuesta que viene de la identidad en Cristo. ¿Qué fue lo sobrenatural que le pasó a Pablo y Silas? ¿Por qué respondieron de esa manera? No tiene nada que ver con algo natural. Tiene que ver con su identidad en Cristo. Y por eso respondieron de esa manera. Si hoy yo te pregunto, ¿cómo responderías a tal situación o una situación difícil? ¿Cuál sería tu respuesta? Recuerde, ¿cómo responde usted a una situación difícil? Tenga en mente esto, que cuando estoy preguntando, estoy haciendo esta pregunta, también les estoy preguntando cuál es tu identidad. Cuando yo te pregunto cómo tú respondes a una situación difícil, también te estoy preguntando cuál es tu identidad. Porque si respondemos en cuanto a mi identidad carnal, quejas, crítica, insultos, que me exalto, que digo cosas por aquí, que no controlo mi lengua, eso va a pasar. Entonces, tu identidad se ve ahí, en esos momentos difíciles, tu identidad carnal. Pero si respondes con gozo, es posible que tengas una identidad en Cristo. Pablo y Silas recordaron lo que les esperaría. Versículo 12, Mateo 5, dice, regocíjense y alégrese porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, ¿qué hicieron Pablo y Silas? Las cargas en Dios, que son oraciones, y la alabanza en Dios, que son himnos. Así respondieron ellos. No respondieron de manera natural, respondieron de manera sobrenatural. ¿Y por qué respondieron de esa manera? Por su identidad. Es su identidad lo que causó que ellos respondieran con oración y himnos, y no con quejas, y no con llanto, y no con ¿qué voy a hacer hoy día? O tal persona tiene la culpa, yo no. No respondieron así. Si tú respondes así, estás también respondiendo el ¿qué es tu identidad? ¿En dónde estás? Dato interesante, los cristianos del primer siglo no se llamaban a sí mismos cristianos. Hoy, como alguien dijo, somos muy atrevidos si decimos soy cristiano. Antes no, Pablo dice, yo estoy en Cristo y Cristo en mí. Y así era su identidad. Yo estoy en Cristo y Cristo en mí. Pero hoy abrimos nuestra boca y decimos, no, yo soy cristiano. Y somos muy atrevidos en eso porque los primeros cristianos decían, Cristo en mí y yo en Cristo. ¿Quién eres tú? Cristo en mí y yo en Cristo. Hoy decimos cristianos. Versículo 25, Hechos 16, 25, regresando. Dice Hechos 16, 25. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Imagínense, solo imagínense que en lugar de discutir a gritos, los vecinos escuchan cantos y himnos a Dios. Solo imagínense nomás. Solo es una suposición. Solo traten de imaginar que en lugar de estar quejándose, de estar gritando entre pareja, los hijos escucharán oraciones y himnos a Dios. Sé que es una locura, pero imagínense.
y así fuera. O que te vengan a cobrar y tú dices, pues no tengo, entonces mando a mi hijo o no abro la puerta. No imagínese que el que te venga a cobrar te escuche orando y cantando el Señor. No lo imagínate. Entonces, la respuesta sobrenatural de Pablo y Silas a esta situación difícil, difícilmente nosotros vamos a pasar por esa situación y así nos quejamos. Es una respuesta sobrenatural que viene de un tema de identidad. Los himnos recién compuestos, y esto es muy bonito, porque no había una lista de canciones como la que tenemos hoy, tantas que uno ya tiene que estar buscando las canciones que son bíblicas y las que no son. Ahí no había un montón de canciones. Los himnos recién compuestos por la iglesia, porque recién estaban haciendo, se escuchaban en toda la cárcel. Saber que Dios tiene el control produce en nosotros una respuesta sobrenatural que viene de nuestra identidad. Ahora, tengan en mente esto que es sumamente importante. Cantar en medio de una situación difícil, orar en medio de una situación difícil, no con quejas, no con llanto, sino con este tema de gozo, no viene de saber que Dios tiene todo en control. Es decir, no viene porque tú leas la escritura, porque ya están los textos ahí. Benditos los que van a ser perseguidos por causa de mí. Para ellos, el reino de los cielos. Benditos los que lloran porque van a ser consolados. Ya está el texto ahí. Tú lo lees y puedes saberte los 10 mandamientos de memoria si es que quieres. Los, las bienaventuranzas de memoria si tú quieres. Pero el que tú respondas de esa manera no tiene nada que ver con que tú sepas de la escritura. Y ese es uno de los problemas que tienen los cristianos, que piensan porque se saben textos bíblicos, pueden responder de una manera sobrenatural. Y para nada es así. Porque cuando viene la situación difícil, ahí está el llanto, ahí está la queja, ahí está, yo no entiendo, yo no comprendo. Pero ¿por qué, Señor, me haces esto? Y has pasado tantos años escuchando y aprendiendo de la palabra, pero no ha cambiado nada. No respondes de manera sobrenatural, respondes de manera carnal. Así que por más que tú leas y leas, tengas conocimiento y tengas una memoria privilegiada, memoria que yo no lo tengo, y te sepas textos bíblicos y te sepas conceptos bastante complicados, no vas a poder responder de manera sobrenatural, porque esto no tiene nada que ver con el conocimiento. La respuesta de Pablo y Silas es, no es una respuesta de dos hombres comunes, son de dos hombres maduros en la fe. Y madurar en la fe no tiene nada que ver con el conocimiento de la escritura o tanto conocimiento de la escritura. Tiene que ver con hacer carne la escritura. Tiene que ver con, voy el domingo, aprendo e inmediatamente lo aplico. Y soy eso. Y si me enfrento a un momento difícil, callo mi boca porque eso es lo que dice la escritura. Y reprendo a mis labios, reprendo a mis manos, reprendo a mis ojos. Porque eso es lo que dice la escritura. No puedes simplemente responder de una manera carnal y después decir, Señor, perdóname. Porque así no funcionan las cosas. Entonces, esto no es un asunto solamente de conocimiento de la escritura. Y yo sé que usted conoce la escritura, pero de aplicarla es otra cosa. Como dice Pablo, usted ya debería ser maestro, pero aún así sigue tomando leche. Y se sigue excusando, y que yo soy así, y que yo soy asado, y que la esposa excusa al esposo diciendo, no, es que es así, y el esposo dice, no, es que ella es así, y se excusan entre ellos, se protegen entre ellos, y siguen teniendo problemas, y los hijos tienen problemas, y no sabes cómo lidiar, pero sigues diciendo, yo soy cristiano. Y voy domingo a domingo, y dices, ah, esto, qué bueno, amén. Y vas a la casa y siguen los mismos problemas, y no pasa nada, algo no está cuadrando.
Cantar es un fruto de una fe y un carácter maduro. Hacer esto, responder de esta manera es fruto de un carácter maduro. Toda respuesta no natural, es decir, sobrenatural, en un momento difícil, es en sí mismo el fruto de la fe madura. Ahora, acompáñame a ver la fe madura, el fruto de la fe madura. Gálatas 5. Yo sé que usted ha leído mucho esto, pero veámoslo de otra perspectiva. Gálatas 5, versículo 19. Ahora tengo que decir el versículo porque usted ya sabe el fruto de la fe. Por si acaso lo tengo dividido en la pantalla para que usted tenga en mente esto, pero léalo en su Biblia o en su láser. Y si no es espada, es láser. Dice, empecemos con esto. ¿Cuál es una respuesta natural a una situación difícil? Respuesta natural, carnal, respuesta natural. Versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad. Tú dices, no, mi esposa no me comprende, me voy con otra. Inmoralidad. Tengo problemas en casa, no me caen bien mis hijos, me consigo otra, ¿no? Me consigo otro. Inmoralidad. Es una respuesta natural a una situación difícil. Impureza. No, es que estoy creciendo y el adolescente tiene que conocer su cuerpo. Respuesta natural. Inmoralidad. Sensualidad. Idolatría. Hechicería. Enemistades. ¿Sabían que los cristianos también son hechiceros? Y salen de la mañana diciendo, Señor, bendíceme. Y piensas que con esa oración ya te va a salir todo bien. Eso parece hechicería, hermanos. Idolatría, hechicería, enemistades. Y tú dices, no me llevo con los hermanos de la iglesia porque me caen mal. ¿Quién me va a enseñar esa persona? ¿Quién? ¿Quién? Enemistad, eso es una respuesta natural. Pleitos, celos, enojos, y estás peleando con la esposa o el esposo y te enojas. ¿Qué es? Respuesta natural. Carne, pura carne. Y después dices, no, no peleamos porque somos cristianos. Ya peleaste. Rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y tú te andas diciendo, no, yo soy cristiano, pero no respondes como cristiano. Y te sigues enojando. ¿Y cómo dices? No, es que tengo el carácter fuerte. ¿Qué carácter fuerte? Tienes la carnalidad fuerte. Eres carnal y respondes de esa manera, te enojas, te frustras, tienes celos, tienes rivalidades, disensiones, tiras herejías, tienes envidia, borracheras, inmoralidad, impureza, sensualidad. Y sí, nace de una situación difícil y tienes que responder. ¿Y cómo respondes? Naturalmente. ¿Y cómo decimos nosotros? No, es que estamos en el proceso. ¿Estás en el proceso? Nada. Estás respondiendo como carnal. Y dicen, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo siendo enojón no voy a heredar el reino de Dios? Claro, porque no estás reflejando tu vida en Cristo. Y usted sabe que Cristo se enojó, pero no pecó. Y cuando tiró a todos los vendedores, dice la palabra que les agarró a correazos, pero no pecó. Ahora, ¿cuál sería una respuesta sobrenatural a una situación difícil? Sobrenatural, una respuesta en Cristo, ¿no? Versículo 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo, ¿sí ven? Ahí está, los que dicen soy cristiano, aquí nada de eso, dice soy de Cristo.
Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces decimos, no, es que estamos en el proceso. No, no estás en el proceso. No has entrado en el proceso. No estás en nada porque sigues respondiendo de la misma manera y no pasa nada. Sigues escuchando y no pasa nada. Hasta para pelear en pareja, uno tiene que ser santo. Entonces, la respuesta sobrenatural no viene solo por el aprendizaje de la escritura. Ahí está, hermanos. Pero aunque usted se grabe, no viene por eso. Viene conectada con la identidad en Cristo. Es decir, necesitas de ley a Cristo. ¿Cuál es el problema de las parejas que pelean? Posiblemente sea la salvación. Ese es el problema. No es que no sepan controlar sus problemas. Es que no tienen salvación. Necesitan la salvación. Necesitan a Cristo. ¿Cuál es el problema de los adolescentes? Cuando dicen cualquier cosa, hermanos, es que no tienen salvación. Ese es el problema. No es que están en una edad difícil. 12 años ya eran mayores, ya se casaban. Y ahorita estamos diciendo 18 años, 30 años, todavía son adolescentes. Y sigue respondiendo como adolescentes. No, el problema no está en la edad. El problema no está en los padres. El problema está en la salvación. Ese es el problema. Entonces la respuesta natural no viene por aprender escritura. Viene por conectar tu identidad con Cristo. Ese es el centro de todo. Entonces el cántico y la oración de Pablo y Silas es la manifestación del gozo, que es parte del fruto del Espíritu. Gozarse en momentos difíciles es parte del fruto del Espíritu. Ahora, hay un detalle más en el texto, versículo 25, Hechos 16, 25. Un detalle que parece casual, pero es sumamente importante. Hechos 16, 25 dice, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué a medianoche? ¿Por qué no a las 6 de la tarde? 7. ¿Por qué a medianoche? Y dice que el carcelero se fue a dormir. ¿Por qué molestar al carcelero a medianoche? ¿Ustedes han escuchado fiestas a medianoche? Dios mío, como señor ya 20, que no dejan dormir. ¿Por qué a medianoche? ¿Por qué empezaron a cantar a medianoche? ¿Por qué ese detalle de a medianoche? Posiblemente, hermanos, se mantuvieron en silencio por algunas horas. Quizás tenían muchas preguntas a Dios porque es normal tener preguntas. Quizás hablaron y se motivaron el uno al otro. La respuesta a todo eso. Se mantuvieron en silencio, realmente tenían muchas preguntas a Dios y se motivaron el uno al otro. Hermanos, fue a la medianoche después de hablar con Dios, a solas, de guardar silencio, de dejar de hablar y empezar a escuchar a Dios, de motivarse mutuamente, en que se dio una respuesta sobrenatural. De paso menciona, hermanos, cuán importante es tener comunión entre hermanos. Cuán importante es eso. Sé que esto no es un tema para familias, de hecho, el siguiente punto, pero antes de llegar ahí, varones, déjense de cosas. Pedir ayuda es más valiente que sentarse y guardar silencio. No, ¿yo por qué voy a pedir ayuda? Yo no tengo problema. Eso es, ¿han visto esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Eso de los niños chiquitos, ¿no? De los niños que hacen rabietas, eso es. Si tienes un problema, ve con alguien y dile, tenemos ese problema, ayúdanos. Es importante la comunión entre hermanos, para eso está.
Me parece interesante que algunos se llamen adultos cuando reaccionan como niños. ¿Qué es un adulto? Un adulto no solamente es el que paga las cuentas. Eso no es un adulto. Como dice Pedro, un adulto es el que piensa como adulto, el que reacciona como adulto. Tenemos un problema, vamos a solucionarlo. Miren qué bonito. La comunión entre hermanos, si algo, produce una respuesta sobrenatural. Eso de, ay, no quiero, estamos bien. No, es que estamos bien. Vamos a orar juntos. Vamos a leer la palabra juntos y sigues teniendo los mismos problemas. Eso no es pensar como adultos, eso es pensar como un niño. ¿Qué dice Pablo? Oigan, ustedes ya deberían ser maestros y siguen actuando como niños. Piensen como adultos. El adulto no solo paga cuentas, el adulto piensa como adulto. Porque cuando nosotros tenemos una identidad en Cristo, también esa identidad tiene que ver con nuestra forma de pensar, con nuestro intelecto. Y no solamente con este tema de espiritual, de que vamos a orar, de que yo creo en Cristo. No, es pensar como adulto. Así que hay un tiempo para conversar a solas con Dios, claro que sí. Hay un tiempo para guardar silencio, claro que sí. Pero también hay un momento en la comunión y la edificación unos con otros. Es importante esto. Es pensar como adulto. Toda esta respuesta que estamos viendo de Pablo y Silas es una respuesta de hombres maduros en la fe, maduros. Y maduros no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con pensar como adulto. Es decir, tenemos este problema, estamos sufriendo, ¿por qué seguir en las mismas? Arreglemos el tema, solucionemos el tema. La comunión entre hermanos ayuda a edificar y produce eso, esa respuesta sobrenatural. Pablo no estaba solo, estaba con Silas. Silas no estaba solo, estaba con Pablo y los dos se motivaron y empezaron a cantar y a orar. Eso después de guardar silencio, de preguntarle muchas cosas al Señor, de hablar entre ellos porque no tenían a nadie más. Se motivaron. ¿Y cuál fue la respuesta? Una respuesta sobrenatural. Versículo 25. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Pablo y Silas estaban demostrando y manifestando el fruto del Espíritu. Ahora, Dios no se va a quedar callado. Dicen, oh, ustedes cantaron, ahora canto yo. Y viene el siguiente punto, el carcelero y su familia. Y parecen dos historias aisladas, pero están sumamente conectadas, hermanos. Ya terminamos Dios de tratar con Pablo y Silas. Ahora vamos con el carcelero. Versículo 26 dice, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron, fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 27, solo la partecita. Al despertar el carcelero. ¿Qué estaba haciendo el carcelero? Durmiendo. Tengan en mente esto. Este es importante en el detalle. Mientras Pablo y Silas estaban cantando y todo el lugar oyó sus cantos, ¿qué estaba haciendo el carcelero? Durmiendo estaba el carcelero. Este carcelero se durmió mientras Pablo y Silas profesaban alabanzas al Señor. Todos los presos sabían qué estaba pasando con Pablo y Silas, el carcelero durmiendo. Solo un terremoto pudo despertar a este carcelero. ¿Se dio cuenta? Solo un terremoto. Ni siquiera los cánticos, ni siquiera las oraciones que se escucharon en toda la cárcel y estaban en lo más profundo. Imagínense en cuánto gritaron. Dios mío. Y el carcelero durmiendo. Repita, durmiendo. Un pastor mencionó esto, y escúcheme bien esto, porque es sumamente importante. Un pastor dijo esto: los descendientes de ese carcelero durmiente nos persiguen hasta el día de hoy. ¿Quiénes son? Son aquellos que pasan bostezando y durmiendo mientras la palabra es expuesta. Venga ahí. ¿Qué es lo único que te va a hacer despertar? Un terremoto.
El resto, alguien puede estar hablando de la palabra de Dios y tú dices, gloria a Dios, en tus sueños dices, Señor, bendice a este pastor y déjame dormir. Tranquilo. Sigues durmiendo, ¿no? No, tranquilo, eres familiar de estos carceleros, de este carcelero durmiente. Nos persiguen hasta el día de hoy. Hermanos, no es cansancio. ¿Se han puesto a pensar? Para nada es cansancio esto. Tampoco es sueño. ¿Qué es? Es estar alejado y ser insensible. Eso es. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Decían los judíos cuando Dios empezó a hablar, cuando dijeron, Moisés, Moisés, dile a Dios que nos hable como te habla a ti. Pasó, empezó a hablar Dios, dice que fue como un estruendo, era palabra de Dios. Y después dijeron, no, Moisés, dile a Dios que deje de hablar porque no podemos soportarlo. Entonces aquella persona que está escuchando palabra de Dios y dice, oh, uy, es que los vecinos no me dejaron dormir. Eso no es cansancio, eso es estar alejado y ser insensible. ¿Y saben por qué pasa esto? Tiene que ver con un tema de identidad. Solo piénselo, cuando uno tiene un trabajo que hacer, se queda toda la noche. Toda la noche. ¿Qué más? Y yo he tenido momentos, hermanos, en que he tenido que mutilarme a mí mismo, a quedarme despierto. Ojalá viera algunos hermanos y hermanas durmiéndose y dándose chelazos a sí mismos. Porque cuando tenemos trabajo que hacer, lo hacemos, nos quedamos hasta de noche y gracias Señor por el trabajo, pero cuando venimos a la iglesia que decimos, ah, qué cómoda mi silla. Ojalá estuviéramos en una alcantarilla a ver si nos despertamos. ¿No? Qué cómoda mi silla. Me encantaría tener sillas más cómodas, hermanos, pero a veces digo, no, tal vez algo de cemento, ahí un tronco, para ver si nos despertamos. No es cansancio, créame, para nada es cansancio. Es estar alejado y insensibilidad. Bien, eso es. Entonces, cuando un adolescente dice, oh, es que me aburre en la predicación, oye, es porque es insensible y está alejado de Dios. Eso es. Eso es. Porque estoy seguro de que si vas a tu casa y empiezas a jugar un videojuego, te quedas hasta la medianoche y no hay ningún problema. Pero en la iglesia, uh, y te duermes y te acomodas y dices, no, es que es cansancio. No, no, para nada es cansancio. Entonces, para la próxima vez, hermanos, que usted diga, estoy cansado, decirle a sí mismo que para nada es cansancio. Es un problema, es alejamiento e insensibilidad. Y después salimos de la iglesia y ¿qué decimos? Somos cristianos, gloria a Dios. ¿Qué aprendió hermana en el culto? No sé, pero dormí bien rico. Solo un terremoto puede despertar a esas personas. ¿Cuáles son los terremotos? Cuando vienen los problemas con los hijos, en el matrimonio, cuando vienen problemas en el tema económico, cuando vienen problemas en el tema de la salud. Y ahí sí, Señor, ayúdame, Señor. Yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Solo un terremoto hace despertar a una persona. Ojalá, hermanos, porque hay de terremotos a terremotos y el Señor no te mande uno de esos que, Dios mío. Versículo 27, al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar creyendo que los prisioneros se habían escapado. Este carcelero no pensó en otra cosa que cumplir su código de honor, veo todas las puertas abiertas, entonces antes de que me maten yo mismo. Versículo 28, pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Recuerden, ¿dónde estaba Pablo? En lo más profundo. ¿Cómo se dio cuenta de que el carcelero se iba a matar? ¿Lo pensaron? El espíritu, hermano. Pablo clamó a gran voz diciendo, no te vayas, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hey. Versículo 29, entonces él pidió luz y se precipitó adentro, porque estaba un poquito lejos. Y temblando se postró ante Pablo y Silas. ¿Dónde se postró? A ver, aquí empezamos en lo bueno. ¿Dónde se postró el carcelero?
A ver si me han estado siguiendo. ¿Dónde se postró? Dígalo con las palabras. En las heces, en los orines. Datos que hacen explotar. Versículo 29. Entonces le pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. ¿Le importó que estaban ahí las heces y los orines? No, para nada. Se postró y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta más importante que nosotros podemos tener. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ten en mente esto, que el carcelero está utilizando la misma palabra que utilizaba la pitonisa cuando se burlaba de Pablo y Silas. Es la misma palabra. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pero esta vez alguien respondió correctamente al poder de Dios. Sí, hermano, sí, se había dormido mientras Pablo y Silas estaban cantando. Sí, así que sí hay esperanza para los dormilones. Tranquilos. Sí hay salvación para los que les encanta dormir. Sí, él se había dormido, pero cuando vio el poder de Dios y vio que su vida estaba a salvo, respondió correctamente. ¿Qué respondió? Con, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mientras unos ven el poder de Dios eh, y apelaron a su libertad, porque vieron el poder de Dios cuando se murió ese espíritu y dijeron, no, esta es mi libertad, son mis derechos. ¿Cómo me va a decir esto? ¿Cómo me va a topar el bolsillo? Vieron el poder de Dios y respondieron apelando a su libertad. No, yo soy así, yo soy de este carácter y jamás me dejaré dominar. Jamás me arrodillaré en las heces y los orines delante de alguien. Jamás, porque así soy. El carcelero, un carcelero, respondió correctamente diciendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esta es la respuesta, versículo 31. Ellos respondieron, creen en el Señor Jesús y serás salvo. Ahora, lean la respuesta y comparen con las respuestas que hoy sabemos dar a eso. No hay ningún conjuro camuflado con oración, ¿no? De, ven, vamos a hacer una oración, la oración de fe. Y después de la oración de fe vas a ser salvo, gloria a Dios. No, no hay ningún conjuro ahí en una oración rara y rara, ¿no? No menciona ni siquiera el concepto de iglesia, ¿se dieron cuenta? De, ¿qué tienes que hacer para ser salvo? Vamos a la iglesia. No hay esa mención ahí. Ya había la iglesia, pero no mencionaron el concepto de iglesia. De hecho, no iba a ser necesario mencionar el concepto de iglesia, porque el concepto de iglesia se lo entendería naturalmente, o mejor dicho, sobrenaturalmente. Nosotros entendemos el concepto de iglesia sobrenaturalmente. Así que no es necesario mencionar el concepto de iglesia, ni esa oración de fe, porque si haces esta oración de fe, y dices, no, repite después de mí. Y el Señor Jesús, y no hay eso. Es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le contestan al mismo tiempo. No dice Pablo le contestó, sino los dos contestaron al mismo tiempo. No debes hacer nada. Solo tienes que creer. Nada más. Creer. Y en sí es una respuesta simple, pero también es una demanda. Creer. ¿Saben qué implica creer? Ustedes han escuchado toda esta predicación. ¿Qué implica creer? Sean creativos. ¿Qué implica creer? Utilicen la imaginación. ¿Qué implica creer? Muy bien, me encanta. ¿Sabes lo que yo estaba pensando? ¿Qué implica creer? O sea, es arrodillarse en el excremento. Eso implica creer. Cuando tú dices, no, jamás me voy a arrodillar. Jamás dejaré mi mano atrás de él. Yo soy así. Él tiene problema. Ella tiene problema. No yo. Los demás tienen el problema, no yo. ¿Sabes qué implica creer? Arrodillarte en el excremento. Eso implica creer.
Entonces, la demanda que implica esto de creer es reconocer que no somos tan buenos. Cuando entiendes esto, vas a estar mejor. No eres tan bueno, tampoco tan inteligente como crees, tampoco tan maduro como crees, y tampoco tan adulto como crees. Cuando lo entiendas, naturalmente te vas a arrodillar. Versículo 31, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. La respuesta de Pablo y Silas tiene tres cosas. Primero, la invitación. ¿Cuál es la invitación? Cree. Segundo, cree en quién? En Jesús. Y la promesa, y serás salvo. Tiene tres cosas. Creer en Jesús y serás salvo. Algo sencillo, pero con grandes implicaciones. Versículo 35, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, denme unos 10 minutitos, hermanos, porque eso es sumamente importante y no pude cortarlo. El tema de serás salvo tú y toda tu casa. Permítame decirles esto, hermanos. Muchos toman estas últimas palabras de tú y toda tu casa para dar falsas esperanzas a toda una familia. Y eso es bastante triste. Y dicen, no, venga, porque si tú crees va a ser salva toda tu casa. Y empiezas a darle falsas esperanzas a toda una familia. Y uno piensa que porque uno creyó, toda la familia va a ser salva. Toda. Y uno dice, no, yo no soy salvo, tengo todavía problemas, pero mi esposo y mi esposa son salvos. Gloria a Dios, yo soy salvo. Y mis hijos van a ser salvos. Y no es así para nada. Estamos dándole falsas esperanzas a toda una familia. Y es importante, hermanos, que nosotros sigamos leyendo para entender lo que está diciendo. Versículo 31. Y respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Entonces, esa noche, toda la familia escucharía el Evangelio. Toda la familia del carcelero. Pregunta para ustedes, para que se despierten. ¿Dónde estaba Pablo y Silas? En la cárcel. Estaba en la cárcel, ¿cierto? No. Ahí se quedaron, en la cárcel. Eh, ¿Cómo fue que la familia del carcelero escuchó la palabra de Dios? ¿Vivían con el carcelero? Chévere. ¿Saben lo que pasó? Es que el carcelero llevó a toda la familia de madrugada a la cárcel. Eso fue lo que pasó. En el momento de que el carcelero fue salvo, ¿qué hizo el carcelero? Imagínense, tengan imaginación. ¿Qué fue? Salió corriendo, hermanos, pero como cuando empieza la novela. Pero corres. Y se fue a la casa y despierta en la madrugada, por ese detalle de la medianoche. A la madrugada despierta a todos y dice, esposa, esposa, despierta, caramba. Coge a los niños, les pone ropa y les jala y va corriendo, corriendo. ¿A dónde? A la cárcel. No a la iglesia, a la cárcel. Varones, así, varones, varones. ¿Qué les dice esto? ¿Qué le está diciendo la palabra de Dios con esto? Denme ideas, porque no sé yo. ¿Qué les está diciendo esto? Varones. No nos quedemos con estas cinco palabras de tú y toda tu casa serán salvos. La frase completa es esta. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y todos los de tu casa que también crean serán salvos. Esa es la frase completa. No que porque tú eres salvo van a ser salvos tus hijos. Para nada. Hermanos, mentira que acabo de romper. No porque creas o
nazcas o te críes en una familia cristiana vas a ser salvo. Esa es una mentira. Porque los hijos tienen que creer. Y así van a ser salvos. Y el esposo tiene que creer, la esposa tiene que creer. Todos tienen que creer para ser salvos. Si no, ¿para qué les predicamos la palabra de Dios? ¿Para qué Pablo les predica a la familia si ya eran salvos? ¿Para qué? ¿Para seguir en el proceso? ¿Por qué el carcelero salió corriendo, cogió a su familia, los despertó, los vistió? El carcelero los vistió. Fue corriendo otra vez a la cárcel y les presenta a Pablo y Silas. En la cárcel, no a una iglesia cómoda, donde hay calefacción, donde las sillas se acomodan a nuestro derrier, a nuestro cuerpo, no allá, no a las 9 de la mañana o a las 8:30 donde tienen que venir, no, a la medianoche. No esperó el carcelero a la esposa que despiértate, dame el desayuno. No, él fue corriendo, esposa, despiértate, hijos, despiértese. Les vistió el carcelero, vamos a la cárcel porque ahí hay palabra de Dios. Claro, ¿no? Me parece raro eso, que un esposo haga tal cosa. Pero ¿saben qué? En palabras simples, eso es el poder del Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio. Me dije, dame 10 minutos y me voy a tomar esos 10 minutos. Varones, este es el verdadero impacto del Evangelio y la salvación. Esto es. Esto. No andar diciendo que soy cristiano, de andar leyendo la Biblia, de andar orando. No, esto es. Asegurarse que todos los de mi casa sean salvos. Eso es el verdadero impacto de la salvación. Eso es. Ser salvo no es llamarse cristiano. Es hacer esto con la familia. Es ir corriendo, despertar a la esposa, ni siquiera esperar que te den el desayuno, despertar a los hijos, bañarlos, vestirlos. Y él, varón, cabeza del hogar, coger la mano y salir corriendo. ¿Por qué? Porque se atrasan. Eso es el verdadero poder del Evangelio. No hay otro. Y es importante que les pregunte esto a todos, mujer y varón. Oye, ¿estás seguro que todos los de tu casa son salvos? ¿Estás seguro? ¿Lo has pensado? ¿Estás segura que todos los de tu casa son salvos? Segura, sí, seguro. Te vuelvo a preguntar, ¿estás seguro que tú eres salvo y todos los de tu casa? ¿Por qué lo digo esto? Porque aquí hay dos historias. La de Lidia. ¿Qué hizo Lidia? Señor, estas son tus cosas. Esta es mi casa. Ven, esto va a ser el centro del evangelismo. Y es interesante cómo la palabra nos enseña cuáles son las prioridades de una mujer. ¿Mi casa? No. A mis cosas no las tocan. No, estas son cosas mías. ¿Y cuál es el impacto de la salvación? No, Señor. Esta casa, tuya. Tuya, Señor. ¿Y cuál es en cuanto al varón? Señor, mi familia. Yo, levantarme temprano. Yo, ser hombre, valiente. No me sale, pero ustedes posiblemente. Yo ser hombre rudo. Me levanto temprano. Cojo a mi esposa, a mis hijos y me voy a la iglesia. Eso es el verdadero impacto de la salvación. Eso es ser salvo. Eso es. Esas simples cosas. Eso es salvo. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿estás seguro que tú y tu casa son salvos? ¿Seguro? En tu casa has escuchado esta simple pregunta. Papá, ¿qué hago para ser salvo? Y tú te sientas y le dices, cree en el Señor Jesús. Pero no se queda ahí, sino el creer transforma toda tu vida. Y le enseñas a los varones qué es realmente ser un varón y a las mujeres qué es ser realmente una mujer. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. El carcelero llevó a la cárcel a su familia para que todos sean salvos.
¿Acaso te cuesta levantarte temprano los domingos? Tienes un problema y esa es la salvación. Ese es el problema. Porque estás llevando a tus hijos, o estás yendo tú a una iglesia cómoda y aún así no puedes levantarte. Y piensas que ese es un tema, hablando de varón, piensas que es un tema de la mujer y no es así para nada. Ese es un tema del varón. El varón se levanta temprano, levanta a la mujer. Si quieres desayuno, hazte tú el desayuno y da a tu esposa y a tus hijos. Eso es ser un varón. Y levántate y llega temprano y le dices a los hijos, esto es ser un hijo de Dios, levantarse temprano. Porque no nos vamos a una cárcel, una cantarilla, nos vamos a una iglesia donde tú estás cómodo. Entonces debe ser más fácil. ¿Y qué pasa el día lunes? Para los que no son de Cristo, dicen, no, levántate para las clases. Y ahí sí les levantas. Pero para la iglesia, no. Y vamos a llegar 5 minutos tarde, ya es tarde. Y eso refleja tu propia identidad. ¿Cuál es el problema? No, no es que no estás en el proceso, no es que necesitas más descanso. El problema es que no eres salvo. Ese es el problema. Porque si fueras salvo, hicieras esto naturalmente. Yo soy salvo y mis hijos necesitan ser salvos. Así que me voy corriendo. Medianoche cojo a mis hijos, los baño, cojo a mi esposa y voy y les llevo hasta donde están predicando la palabra de Dios. Porque ellos también necesitan ser salvos. ¿Saben cuál es el problema que yo tengo con algunos padres? Que me andan diciendo que aman a sus hijos. No, tú no amas a tus hijos. Tú no amas para nada a tus hijos. No, es que yo les doy todo, les doy alimento, les doy vestimenta, tú no amas a tus hijos. ¿Saben por qué? Porque es posible que tus hijos no sean salvos. Y es posible que tus hijos no sepan cómo comportarse como varones. ¿Por qué? Porque tú no te comportas como varón. Y haces rabietas y te comportas como un niño y piensas que puedes hacerle las cosas solo y no piensas como un adulto. Y el problema es la salvación. Ese es el problema. Y estás más interesado en las cosas del mundo, porque para tu trabajo te levantas muy temprano, pero para Dios 5 minutos más. No es cansancio, hermanos, es sensibilidad y alejamiento. Ese es el problema. Versículo 33. Continúo, si no, no paro. El carcelero tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Miren, ni siquiera esperó bautizarse. Dijo, oye, yo ya soy salvo, fue corriendo, cogió a su familia y después fue salvo. Fue bautizado. Versículo 34. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Pregunta, ¿quién dio de comer? El varón. El varón fue. Y él se regocijó por haber creído en Dios con todos los suyos. Estaba contentísimo. Y ¿saben qué? Sácate el puerco, mata la gallina. Yo te doy de comer. Voy a dar de comer a estos varones que me han salvado a mí y han salvado a mi familia. Y estoy feliz. Y es el varón. Es el varón. Pero tengan en mente esto, ya no es una familia que conforma la iglesia de Filipos. Ahora tenemos dos familias. La familia de Lidia y la familia del carcelero. Dos familias. Y si usted vuelve a releer, va a notar algo. La palabra se enfoca en el tema de la mujer y después se enfoca en el tema del varón. Los dos con familias. Y cada quien con sus cositas que tenían que arreglar con el Señor. Y cuando el Señor llegó, cambió. Quiero mencionar un detalle antes de terminar. Me pasé de los 10 minutos. Me disculpo, no pude cortarlo. Un detalle, versículo 33. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas y enseguida fue bautizado con los suyos. Tengan en mente esto. El hombre que está lavando las heridas de Pablo y Silas es el mismo carcelero que fue insensible. No me van a decir varones. Es decir,
Oh, soy cristiano, pero no has cambiado nada. ¿Quién está lavando las heridas? Es el varón, este carcelero. Está lavando las heridas de prisioneros. ¿Saben lo humillante que es eso? Decir, yo no soy nada. Tengo que lavar a estos hombres. No dijo, hey, esposa, lávalo. Es él, el varón que está lavando. Aquellos varones que dicen, no, yo soy así. Jamás cambiaré, jamás me arrodillaré, jamás me someteré. Miren el impacto de la salvación. Ese es el impacto de la salvación. Aquellos varones que dicen, no, estoy en un proceso. Recién soy cristiano unos 5 años, 10 años, 20 años. Recién estoy en el proceso. Miren el impacto de la salvación. ¿Cuánto duró? Segundos. Fue inmediato el cambio de este varón. Inmediato. De ser un carcelero insensible porque se durmió a un carcelero que dijo, ¿sabes qué? Te lavo las heridas. Y empezó a servir a Pablo y a Silas. ¿Cuánto duró? ¿Años? No, fue inmediato. ¿Cuál es el problema de muchos varones hoy en día? Es que no son salvos. Ese es el problema. Y por eso no cambias. Y por eso no te transformas. Y por eso no cambias de opinión. Y por eso sigues siendo la misma persona. Y por eso no te levantas tú como varón de mañana y levantas a tu esposa y a tus hijos y les bañas y les llevas de la mano corriendo. ¿Por qué? Porque hay palabra de Dios en la cárcel. Ese es el problema. Me gustaría decir que es un tema de actitud, me gustaría decir que es un tema de que te falta escritura. No, el problema es que te falta Cristo. Ese es el problema. Te voy a preguntar, ¿estás seguro que eres salvo y que toda tu familia es salvo? ¿Estás segurísimo? ¿Segurísimo? Dos familias fueron rescatadas. Ajá. ¿Qué pasó para que sucediera esto? Lidia sería tocada por Dios y ella creería. E inmediatamente fue con todos los que estaban a su lado para que también sean salvos. ¿Qué pasó con el carcelero? Él hizo la pregunta perfecta, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y recibió una respuesta muy sencilla, pero con grandes implicaciones. Y llevó a toda su familia. Él llevó a toda su familia para que escuchen el Evangelio y sean salvos. Él, el varón, a medianoche, a la cárcel. El varón. Y esto cuando tú dices, tengo problemas para que mi hijo vaya a la iglesia. ¿Saben qué? Posiblemente sea tu culpa. Porque no es cansancio. Tanto Lidia y el carcelero escucharon lo mismo e hicieron lo mismo. Versículo 31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Creer en el Señor Jesús creer en el Señor Jesús tiene un gran impacto inmediato. Esto es inmediato. Si no lo escucharon antes, te lo vuelvo a decir hoy. O te lo presento. El impacto de la salvación es inmediato. No es de años, es inmediato. ¿Sabía algo de la escritura del carcelero? Nada. Nada. Lidia pudo ser una buena mujer, una mujer exitosa antes del Evangelio, pero sería una mujer salva después de escuchar el Evangelio. Y escuchen esto, varones, y me lo tomo muy a pecho porque yo soy varón. El carcelero posiblemente era un buen esposo, porque estaba trabajando, ¿no? Posiblemente era buen esposo, buen padre, posiblemente, pero fue un esposo salvo y un padre salvo, y eso cambió todo. ¿Qué pasa en el mundo? Tú puedes ser un buen esposo y llevar todo lo que la familia necesita. Tú puedes ser un buen padre y decir, amo a mis hijos increíblemente, pero ser un padre no salvo. Y un padre y un esposo no salvo. Y eso que causa que tu familia tenga problemas. O sea, hay una clara diferencia cuando creemos verdaderamente en Jesús. Verdaderamente el impacto es inmediato.
inmediato. Si no puedes levantarte temprano el día domingo, es que hay algo ahí que no está bien. Y no es cansancio. Así que lo mejor que puedes hacer es dejar de pensar que eres salvo y ser verdaderamente salvo. Si sientes esto, yo te pregunto, ¿por qué tardas tanto? ¿Por qué tardan tanto? Vayan con Jesús, acepten la invitación. Gratis. Ven al Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Entendiste esto? ¿Por qué tardas tanto?